Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Hoy es miércoles 8 de junio y tenemos muchas ganas de compartir esta tarde con todos ustedes y además comenzando con toda la actualidad y con toda la información, además de primera mano, porque tenemos con nosotros aquí en plató en Tele7 a nuestra queridísima alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo. Amaia, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, tenemos un montón de temas y, por supuesto, además de todos los temas de lo que es información de actualidad municipal, también las fiestas que están a la vuelta de la esquina, porque en un mes estamos ya en fiestas de Baracaldo. Y lo que nos queda por delante, porque bueno, hemos también empezado con las de los barrios, es verdad, que hemos tenido ya Luchana, hemos tenido Gurucheta, tenemos ahora en San Juan, nos toca las de Llano, las de Arteaga-Beitia, las de Desertu, o sea, tenemos un calentamiento interesante para ir cogiendo ya el ritmillo para las fiestas del Carmen. Yo creo que hay muchísimas ganas, yo diría que necesidad de fiesta. Las dos que hemos tenido hasta ahora de barrios ha habido un ambiente, Susana, extraordinario. El día de las comidas de cuadrillas yo creo que no había una esquina en el barrio donde no hubiera una cuadrilla organizando una comida. La gente encantada de juntarse, el ambiente en los conciertos ha sido bonito, con un ambiente muy majo de las cuadrillas, de las familias, el por fin estamos otra vez juntos. Así que nada, anima a la gente a disfrutar de estas fiestas con respeto, con prudencia y a disfrutar que, por fin parece que volvemos a hacer unas fiestas como normales, como las hemos conocido toda la vida, ¿no? Y hay ganas, hay ganas. Son esas fiestas, podemos decir, como del reencuentro, sí. No haya quien iba a decir, ¿no? Pues antes de esta pandemia, cuando teníamos pues año a año, ¿no? Año tras año nuestras fiestas, nuestros eventos y demás, que iba a haber ese parón, ¿no? De tanto tiempo, tantos meses, tantos días y que nos iba a trastocar a todos y a todas. Y yo, fíjate, el otro día que además me animé y subí andando la fiesta de la cereza en el regato. Es verdad. Que vamos, 10 kilómetros creo en total, desde donde vivo. Y estuvo a tope. Mira, y era una sensación, ¿no? de recuperación que la verdad es que daba gusto, ¿no, Amaia? Son unas fiestas, además es verdad que las del regato tienen un sabor especial, no solo por lo de la cereza, que también, sino porque es verdad que es ese sabor de tradición, de historia, que es muy entrañable. Hubo muchísima gente, muchísimo ambiente. Además, yo creo que la gente del regato lo prepara cada año con un mimo y un cariño terrible, pero este año un poquito más, ¿no? Esa representación teatralizada que hacen con danza, música, de capítulos de la historia, el de este año fue Lana y Cerezas, fue muy bonito porque nos iban contando la historia, una historia contada en primera persona, porque son las propias personas del regato las que cuentan la historia, ¿no? de una zona rural que ha vivido la agricultura, que pues ahí vemos, mira, esa es la representación que hacen en la plaza, es la propia gente, las propias personas que ven el regato, los que organizan ese espectáculo, como te decía, con todo el cariño y con una calidad increíble. Una fiesta, desde luego, que gana, sí, sin duda, Susana, las fiestas de los reencuentros, el de por fin nos encontramos, por fin estamos aquí juntos. Y la verdad que una gozada, pasamos un día extraordinario. La verdad fue una gozada, un montón de gente disfrutando de esta fiesta de la cereza en el regato, un éxito total y como comentas, Amaia, más fiestas y más actividades que iremos contando como siempre aquí en Tele7, pero también no para la actividad municipal, lo que es el día a día también, ¿no? De los barrios, en este caso la renovada plaza de Gurucheta, de Cruces, ¿no? Que es algo también, pues que hay que celebrar y que es algo además donde se da ese encuentro entre diferentes generaciones y algo que era demandado también por los vecinos y vecinas. Sin duda. Mira, la plaza de Gurucheta, cuando se arregló, las personas que viven en esa plaza, que son lógicamente las que viven en el barrio, decían que de alguna manera había supuesto una trinchera. La zona de Vista Alegre y la zona de La Paz quedaba como más separada, ¿no? Era como una especie de trinchera, esas pasarelas que había como, ¿recuerdas? Esas de madera, no eran muy accesibles, las personas que iban con problemas, que tienen movilidad reducida o que van con sillas de ruedas, decía que a veces resbalaba, no era cómoda, y era una plaza como dura, como de cemento, ¿no? Tú te sentabas y esos aterpes pequeñitos que había para la sombra, veías a las personas mayores, que es verdad que es una plaza que tiene siempre muchísimo movimiento por la propia gente del barrio, y porque además tenemos el Hospital de Cruces delante, les veías a todo el mundo sentado en filas, así no se puede hablar, ¿no? O sea, no invitaba a la convivencia. Y pues la verdad que recogimos un poco las propuestas que nos daban de qué echaban de menos, cómo les gustaría que fuera, y pues con todo eso nos pusimos a trabajar, a intentar buscar la mejor solución posible
para un arreglo que diera respuesta a esas demandas. Y la respuesta yo creo que ha sido en general muy satisfactoria, la gente del barrio está contenta. Lo primero, ha ganado en accesibilidad de una manera importantísima, porque la unión entre las distintas zonas que bordean a la plaza queda muchísimo más amable, con unos accesos cómodos. Yo creo que la accesibilidad, además, sabes que es siempre una prioridad, nosotros lo tenemos muy claro. De hecho, yo el otro día repasaba, ¿no?, todas las obras de accesibilidad que hemos hecho desde que llegué a la alcaldía, más de 10 millones de euros, con obras que le cambian la vida a mucha gente. El poder movernos de manera cómoda por una ciudad, tengamos la movilidad que tengamos, hace que nuestra vida sea diferente. Ayer estuve con unos vecinos que están con el ascensor que hay en el ambulatorio de La Paz, y bueno, sabes que estamos poniendo ahí unos ascensores, también vamos a poner los de la Inmaculada. Son obras que el vecino que vivía arriba me dice, es que de tener o no un acceso mecánico significa que yo me muevo o no de casa. Tú fíjate la diferencia. El ser humano necesita socializar, necesitamos convivir, y eso es un poco también lo que pretende la plaza, ¿no? Y en esa plaza se han hecho unas zonas cubiertas muy amplias. Además, se ha intentado, a pesar de que son muy amplias las cubiertas, pues como ves, se intenta minimizar el impacto visual. Yo creo que se ha acertado con el diseño, porque encaja un poco con las cristaleras del hospital para que no suponga tanto choque, pero tienen unos espacios amplios. Si nos damos cuenta, hasta los bancos están puestos como en chocos, como en corros, como vemos ahí, para que la gente pueda charlar, pueda estar juntos. Es un espacio intergeneracional, como decías. Tenemos un espacio muy amplio para los chiquis, que tienen ahí unos columpios cubiertos que están encantadísimos, y además son los 4 columpios cubiertos que tiene el barrio de Gurutzeta, un barrio que tiene afortunadamente muchos niños y niñas, y es verdad que esta plaza es muy demandada, los chavales están disfrutando muchísimo. Tiene también otro espacio cubierto pensando en las personas más mayores, con un espacio también más tranquilo, como nos pedían, de aparatos de gimnasia para mayores, que los hemos puesto en la zona de los árboles, donde está la fuente y donde está el nuevo baño público, que también nos pedían, porque ellos decían que querían hacer ejercicio, pero como un poco más tranquilos, ¿no? Bueno, pues he intentado compaginar todos esos elementos que tratan de generar espacios de convivencia. En los barrios de Baracaldo, cada plaza es como las plazas de cualquier pueblo, es el sitio donde nos juntamos todos, y que sea un espacio amable. De hecho, hemos visto antes esas imágenes de esas gradas de césped artificial que hay delante del hospital y las gradas de hierba natural que hay en la zona de la iglesia. Bueno, pues le rompe también ese espacio, esa urbano, sensación, ¿no?, de cemento, ¿no?, de triste, bueno, le da color, le da vida, genera otra sensación de más ambiente, y también, pues oye, es muy agradable sentarte en ese espacio, y también, bueno, lógicamente también las personas que vienen al hospital, pues también lo estaban viendo. Además he notado el otro día que había mucha gente que se sentaba y pues está ahí a leer, hay música, a despejar un poco la cabeza, ¿no? Son espacios, desde luego, muy amables, y bueno, yo creo que en este momento que estamos viviendo apasionante, Baracaldo, que es nuestra segunda gran transformación social y urbana, y es sobre todo social, porque tiene colocada a la persona en el centro de las decisiones, pensando qué necesitan las personas que van a utilizar cada uno de los espacios. Ahí está la clave, situarnos en las necesidades de quien va a utilizar esa plaza y pensar qué tiene que tener para que yo me sienta a gusto. Y con los barrios como protagonistas. Y es verdad que el trabajo que se está haciendo en los barrios es muy intenso. Gurutzeta es uno de los ejemplos, porque hacía falta. De hecho, ayer comentaba con unos vecinos y vecinas de la zona de Remar toda esa reforma que vamos a hacer en la zona de Barandarán, el Cerco, San Maniego, una reforma integral de una zona que está muy cerquita también de la plaza, también muy necesaria, que también va a suponer, bueno, pues al final la inversión de la plaza, hablábamos de 1.400.000 euros. Toda esa reforma de la zona de Remar va a ser de 2,5 millones, porque no cambiamos solo el asfalto, mejoramos la accesibilidad, que vuelve a ser una prioridad, ¿no? Hay aceras en las que una silla de ruedas no pasa, Susana, pues hacer espacios amables. Ponemos también todo el tema de saneamiento, la red de aguas y saneamientos que se renueva, mejoramos la iluminación, algo fundamental para tener una buena calidad de vida. Tenemos también aparatos de gimnasia para mayores, uno de ellos va a ser cubierto, que también nos pedía la gente del barrio para poder hacer deporte y salir a la calle a hacer ejercicio los días de lluvia, con nuevos columpios para los chiquis. Bueno, pues intentando que salgamos de casa, que estemos, comentábamos antes, ahora que acaba la pandemia, la necesidad que tenemos de estar juntos, de compartir, y hacer un espacio que de verdad nos aporte calidad de vida. Tenemos además, y esto es algo que, bueno, quizá no nos suene mucho, ¿no? Hemos oído hablar del tema de la agenda urbana, ¿no? Habéis presentado, Amaia, hace muy poquito las acciones que vais a desarrollar para hacer realidad ese plan de acción de la agenda urbana en Baracaldo.
¿Pero qué supone? ¿Qué significa esto? Mira, ayer te recibimos una visita del Ayuntamiento de Pinto, un ayuntamiento de Madrid. Hace poco estuvo también la alcaldesa y su equipo de Rubí, Entre Pinto y Valdemoro. Estuvieron también de Barcelona, pues un poco, bueno, para conocer de primera mano nuestra experiencia. ¿Qué es la agenda urbana? A ver, en el año 2015 Naciones Unidas definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos ODS que ya nos van sonando a todos. Y esto nace desde una reflexión tremendamente acertada de reflexionemos todos los países del mundo que no podemos seguir tomando decisiones que destrocen el planeta y que estén generando unas enormes desigualdades entre ese primer y tercer mundo, que yo creo que es un concepto que desde luego hay que olvidar, ¿no? Si queremos de verdad un desarrollo sostenible del mundo, y la sostenibilidad ha dejado de tener, antiguamente la concepción era medio ambiente, ahora la sostenibilidad es medioambiental, es económica y es social. Se trata de un desarrollo equilibrado del mundo que además suponga un cuidado del planeta. Solo tenemos uno, Susana, y no nos lo podemos seguir cargando. Esa es un poco la reflexión. Una reflexión, como decía, muy acertada, donde se fijan unos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, y a partir de ahí vamos bajando, aterrizando en cosas concretas, cómo hacer realidad esos objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente capa que vivimos es la Agenda 2030, donde ya va un poco en cada país, en cada territorio, va hilando un poco de esas líneas estratégicas definidas debajo de ese marco general mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la reflexión a la que se llega es que al final todo ocurre en las ciudades, que son los espacios de convivencia, de modo que las realidades se tienen que transformar desde la propia ciudad, que es donde pasan las cosas, donde al final interactuamos los seres humanos. Eso es la agenda urbana. La agenda urbana coge esos objetivos que están fijados a nivel mundial y con una visión global de este mundo y lo aterriza en acciones concretas que en cada ciudad vayamos a ejecutar para hacer realidad esos objetivos. ¿Por qué? Porque si no todo queda en papel mojado, queda en una declaración de intenciones maravillosas, estamos todos ya hartos de ver declaraciones institucionales que se firman en el mundo entero y que luego al final no se han hecho realidad, ¿no? Claro, porque no se traduce en nada real, ¿no? Eso es, pues eso es lo que la agenda urbana trata de evitar. Conseguir que de verdad eso se convierta en cosas concretas que hagamos en cada ciudad que sirvan para transformar el mundo con esa visión global de objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en esa reflexión, desde el Estado se plantea la posibilidad de ser ciudades piloto de agenda urbana. Y Baracaldo tuvimos la suerte de ser elegidas una de las ciudades del Estado como proyecto piloto. De ahí que también nuestro compromiso es compartir nuestra experiencia con otras ciudades. Y además a nosotros la agenda urbana nos llega en un momento maravilloso, porque hablábamos de esa segunda gran transformación. ¿Cuál es la diferencia respecto a la primera? Cuando en los años 90 desapareció todo el suelo industrial, recordemos desaparición de Altos Hornos, de todas las empresas del entorno, bueno, yo creo que Baracaldo hizo un muy buen trabajo, cogió esos suelos industriales, los limpió, los recuperó y los puso en valor para la ciudadanía, pero con concepto aislado. Se cogía una zona, se decía, hay que limpiar, vamos a hacer unas aceras, vamos a hacer unas viviendas, vamos a hacer una plaza. No vimos primero la conexión en el resto de la ciudad, lo veíamos como parcelitas individuales aisladas, ¿no? No teníamos una visión de conjunto, ni dentro de la ciudad, ni por supuesto dentro de la zona metropolitana. Además pensábamos en el desarrollo urbano, no en el desarrollo social, de la persona que vive aquí, qué va a necesitar para sentirse bien. Necesita vivir, necesita trabajar, necesita calidad de vida. De hecho, las zonas verdes se planteaban a las afueras, cuando ahora en esta segunda transformación estamos diciendo que cada pequeño desarrollo tiene que tener su corazón verde. Ese corazón verde es verde porque es naturaleza incluida en el propio espacio urbano, en el espacio en el que vivimos, y corazón porque late, porque tiene que ser un espacio donde se desarrolle la vida, no solo que esté por ahí cerca, sino que tenga actividad social, que tenga actividad cultural, que tenga actividad deportiva, en definitiva un Baracaldo para vivir y trabajar. Y dentro de esa reflexión en la que ya estábamos, cuando nos llega la agenda urbana, nos parece un instrumento maravilloso para ordenar esa transformación y obligarnos a tener esa visión global de barrios unidos entre sí, de una ciudad que se desarrolla con el eje de la ría, pero pensando en la calidad de vida de las personas, pensando que tenemos que tener medioambientalmente un desarrollo adecuado, pero también socialmente, también desde el punto de vista económico. Por eso es una herramienta muy útil para hacer bien las cosas, aprender a hacerlas mejor de lo que se hizo en el pasado y además para hacerlo desde ese punto de vista global de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, te he contado toda esta chapa porque como estamos hablando de algo que es muy nuevo y también hay que contarlo y hacer lo más importante de la agenda urbana y es hacerla participada con la propia ciudadanía.
Ninguna transformación de las ciudades puede ser real si no es un trabajo conjunto y colaborativo de instituciones y ciudadanía. Uno se puede sentar en el despacho, puede dedicarle muchas horas, puede tener técnicos maravillosos, hacer análisis muy sesudos, Susana, pero si la ciudadanía no interiorizamos como propio ese proyecto, no va a ser real y no va a tener sentido. Por eso ahora estamos en la fase más apasionante de la agenda urbana. Nosotros hemos hecho un diagnóstico, se han fijado un poco cuáles son los retos fundamentales a los que Baracaldo se tiene que enfrentar en el futuro. Para ello también se ha contado con entidades de municipios, con el tejido social, con el tejido empresarial, con el tema, por supuesto con el personal técnico, y se han definido unas líneas estratégicas que nos parecen fundamentales y además que son retos de futuro, como la accesibilidad universal. Cuando hablamos de sentirnos bien en una ciudad, tiene que ser accesible, y no me refiero solo a la parte urbana, a las rampas mecánicas que hablamos antes, hablamos también de la información, de la cultura, o sea, que de verdad tengamos que cada uno... De la seguridad. De todo. Accesibilidad universal es un concepto global. De hecho, Baracaldo está trabajando en el primer plan de accesibilidad universal que se va a hacer en Euskadi, y estamos desde luego muy ilusionados con este proyecto. Hablamos también de la nueva movilidad. Si queremos cuidar el planeta, no podemos seguir moviéndonos con el coche en mitad de nuestras vidas, ¿no? Pues eso significa que hay que empezar a ver la bicicleta no solo como un elemento de transporte, sino también como un nuevo modelo de movilidad. Hay que incluirla en la vida de las personas y en la vida de la ciudad. La digitalización de los cuidados. Vivimos más años, somos más mayores, necesitamos cuidados. Vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para que el cuidado y la atención que recibamos sea mejor. O la iluminación de las calles, también tenemos que hacer frente a la sostenibilidad energética, al gasto energético. Bueno, vamos a aprovechar a hacer cambios innovadores en ese sentido. Y ahora, con todos estos retos, lo que estamos es en la fase de participación ciudadana. Tenemos tours guías que se están haciendo con la ciudadanía para explicar un poco la agenda urbana en esta zona, a qué nos va a ayudar a reflexionar, desde diferentes ámbitos de la vida, también con charlas. Bueno, pues hay carpas que van a recorrer los barrios un poco para dar a conocer esta herramienta y recoger las apreciaciones y las opiniones de los propios vecinos y vecinas. Y de toda esa reflexión saldrá el plan de acción. Y ese plan de acción serán acciones concretas que vamos a hacer en un tiempo en el que nos comprometemos a hacer y que van a hacer realidad partes concretas de esos objetivos de desarrollo sostenible, aterrizado en lo local y lo concreto de nuestra vida y de nuestras calles. Así que bueno, yo creo que es un momento muy bonito y creo que además es una forma también diferente de ver el desarrollo de las ciudades. No podemos pensar en desarrollos de ciudades que es construir, cemento, hormigón, las personas quedábamos en una esquina casi en el desarrollo antes, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, y sabemos de lugares donde siempre se dice, ¿no? Esta es una ciudad, un barrio dormitorio, ¿no? Que solamente son, bueno, pues edificios o casas que la gente va, pero que no puede convivir, no puede, bueno, pues estar a tomar algo, a pasear con su mascota o a trabajar, porque, bueno, pues solamente es la ciudad dormitorio, que hay muchos ejemplos. Bueno, en Bilbao encontramos muchos, pero bueno, por ejemplo, bueno, el barrio de Deusto, San Ignacio, es una ciudad que, bueno, se está ahora mismo, bueno, pues haciendo más accesible, pero sí que siempre se ha dicho, ¿no? Hay veces que son lugares para dormir y luego se trabaja en otro sitio o se hace el ocio en otro lugar. En Baracaldo habéis apostado, Amaya, por precisamente tener todo así a un chasquido de dedos, ¿no? Yo creo que el objetivo, y además en esa segunda gran transformación en la que estamos trabajando, el trabajo que se está haciendo para permitir que uno pase de un barrio a otro sin notar ninguna diferencia. No puede seguir habiendo barrios de primera y de segunda como hubo en el pasado, pero no podemos ver cada barrio como un desarrollo aislado. Yo te diría que ni siquiera la ciudad la podemos ver como un desarrollo aislado, la tenemos que ver dentro del desarrollo de la zona metropolitana. Es decir, la movilidad es metropolitana, Susana. Nos movemos de un pueblo a otro para estudiar, para hacer compras, para pasear, para estar con la cuadrilla, para trabajar. Bueno, y de hecho yo creo que se están dando ahora unos pasos fantásticos en esa dirección. Mira, esta mañana estaba con el diputado general de Vizcaya, con Unai Rementeria, y estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Es verdad que ese desarrollo de los bidegorris que vamos a hacer, en el caso de Baracaldo, además, desde luego, estamos entusiasmados porque nos va a convertir en el eje de la movilidad sostenible, con esos bidegorris que nos comunican con Bilbao por la margen izquierda de la ría. Pero importante también con el puente, para los que ¿no? nos movemos con el tema de bicicleta o patinetes o demás, que hay que tener esa continuidad en sus bidegorris, ¿no? No podemos tener un bidegorri, Amaya, y de repente que se nos
corte a la primera de O solo cambio. en Baracaldo. Claro. No tendría sentido porque nos movemos entre ciudades. El puente que nos va a unir a Erandio y por tanto a la margen derecha y también a Bilbao por la margen derecha, desde luego esas infraestructuras nos preparan para ese nuevo modelo de movilidad que estamos incluyendo en la segunda gran transformación. Pero también el préstamo mancomunado de bicicletas eléctricas. Tenemos un transporte de autobús en el territorio como es el Bizkaibus, vamos a tener uno de bicicletas eléctricas porque nos vamos a tener que mover de otra manera. Y que una persona pueda ir desde Bilbao o desde la margen derecha o desde Ezkerraldea Meatzaldea con una bici eléctrica de esas de Colabarik, coger una bici y subir por un Bidegorri hasta prácticamente la puerta del hospital de Cruces, porque la zona de Serralta también incluye un Bidegorri, significa que va a ser real ese cambio, porque tú estás generando los mimbres para que esa nueva movilidad pueda ser una realidad. Por eso decía que, bueno, yo creo que estamos en un concepto en el que la persona sin duda está en el centro. Cada barrio tiene que ser un espacio de convivencia, necesitamos espacios donde convivir. Si estamos hablando de esa soledad, necesidad de nuestros mayores, de una sociedad individualista en la que la soledad de las personas empieza a ser un problema importante, démosles la vuelta, generemos espacios donde podamos compartir, donde podamos estar, donde la cultura llega a todos los rincones, donde el deporte llega a todos los rincones de Baracaldo. Además, tenemos una suerte dentro de nuestras señas de identidad de tener una ciudad muy viva, donde hay muchísima actividad social y cultural. Aprovechemos esas energías, ¿no? Y al final es unir un barrio con otro, uniendo desde luego con carriles bicis, muchas veces también con accesos mecánicos, que hace que los barrios estén más cerca, porque a veces una distancia pequeña con una pendiente insalvable para muchas personas se hace pues una trinchera que no podemos salvar, ¿no? Bueno, pues utilizando todo ese tipo de herramientas que tenemos para sentirnos de una manera, al final, para tener unos barrios en los que vivamos, en todos ellos con calidad de vida y que tengamos ese Baracaldo en el que vivir disfrutando con calidad de vida y poder trabajar también. Y hablando de participación, Amaya, se ha abierto ya ayer mismo el plazo para la votación de los presupuestos participativos. Se ha triplicado la cantidad económica, ¿no? Es un reto importante. Mira, ha sido una sorpresa hasta cierto punto, porque la verdad que en Baracaldo cuando nos dan la oportunidad de hablar y de participar, la respuesta suele ser muy positiva. Por recordar, los presupuestos participativos los empezamos a poner en el 2017 y desde el principio han tenido muy buena acogida. Es verdad que con los años pues hemos ido mejorando y aprendiendo, pues también un poco escuchando las propuestas que nos hacían los vecinos y vecinas y bueno, pues ir mejorando. La participación también hay que aprender y en Baracaldo no había experiencia hasta el 2017 en ello. Cuando llegó la pandemia decidimos que los presupuestos participativos también tenían que tener reflejo de esa realidad tan tremenda que nos ha tocado vivir. En aquel momento ya sabes que Baracaldo saca unos presupuestos participativos de 2,2 millones bianuales y con la llegada de la pandemia decidimos destinar 1.600.000 euros a propuestas de los propios vecinos y vecinas para los sectores de la sociedad baracaldesa que se habían visto más afectados por la pandemia, pues, mayores, jóvenes, comercio, hostelería, bueno, todos sabemos lo que hemos vivido. Y se reservó 600.000 euros para propuestas de los barrios. Siempre los barrios tenían esa demanda de que tuvieran su propia posibilidad de definir dentro de cada barrio pues, los proyectos que consideraban prioritarios. Era un proyecto piloto, lo pusimos en marcha y la verdad es que las propuestas recogidas bueno, han superado todas las expectativas que había por parte de los técnicos municipales. Se recibieron más de 1.500 propuestas. Ha habido un trabajo de depuración, de analizarlo el personal técnico, cada una de ellas, ver si cumplía los requisitos, si era viable y demás. Y al final se han ordenado en 212 proyectos. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos esa tremenda participación de la ciudadanía que se ha volcado a hacer propuestas para sus barrios, nosotros hemos pensado que el ayuntamiento también tenía que dar una respuesta a la altura de esa respuesta ciudadana que habían tenido, ¿no? De modo que lo que se ha decidido es, además de esos 600.000 euros que teníamos para barrios, se le van a sumar la cantidad de los siguientes presupuestos participativos, ¿no? El total son pues, un total de casi 3 millones de euros, que nos va a permitir pues, hacer realidad la mayoría de las propuestas de los vecinos y vecinas. Estamos ahora en la fase de, veo ahí los formularios, pues estamos en la fase de votación, hemos recibido todos en casa el formulario para rellenar, animar también a la gente que lo quiera hacer a través de app Baracaldo o de baracaldo.eus puede hacerlo telemáticamente, pero si no vemos ahí los buzones que tenemos en todos los barrios, los centros de mayores también han dicho que están con muchas ganas de participar, también allí hemos puesto buzones para que puedan hacerlo si lo prefieren hacer en papel.
Bueno, es un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? De acabar con el tema de los barrios de primera y segunda del pasado. Todos los barrios tienen su reflejo en los presupuestos participativos. Nadie conoce mejor las necesidades de su barrio que quien vive en él. Por tanto, cada uno podremos votar solo en nuestro barrio. Eso es importante, cada uno votaremos en nuestro barrio. Hay que elegir en el formulario 3 propuestas de cada uno de las que considere y bueno, pues luego empezar a trabajar en ellas. Y además, Susana, como hemos hecho siempre, con absoluta transparencia, se va a ver toda la trazabilidad, como en ediciones anteriores, de los presupuestos participativos. En la página web del Ayuntamiento podremos ver cuántas propuestas, cuántas votaciones ha tenido cada propuesta, cuál es su ritmo de trabajo, pues para que al final eso es lo que da credibilidad a las cosas, ¿no? Cuando empezamos los primeros presupuestos participativos, es verdad que había una cierta expectativa de... Muchas veces cuando a la ciudadanía le prometes cosas y luego no se cumplen, pues generas frustración. Y eso en el pasado ocurrió en Baracaldo a veces, ¿no? Cuando empezamos a hacer los presupuestos participativos, la gente decía, bueno, a ver si es verdad que lo hacéis, ¿no? A ver si es verdad. Han pasado ya unos años y todo el mundo ha visto que esas propuestas que se hicieron ya hoy son una realidad. Así que eso también hace, yo creo, que la gente se ilusione más. Y es verdad que yo creo que tenemos unos barrios, cada uno de ellos con una vida propia, con muchísima vida además, con las personas que se involucran mucho en el día a día de su barrio, y hay propuestas de todo tipo, de arreglo de mobiliario urbano, de instalación de bancos. He visto así en uno de, ¿no?, cuando poníamos las imágenes, instalación de bancos en el entorno, ¿no?, del colegio Mkusulú. O sea, además cada vecino y vecina sabe también más en concreto de las necesidades de su día a día, ¿no? Claro. De, oye, pues yo echo de menos aquí un banco o un baño público porque, pues bueno, hay mucha afluencia de gente mayor o niños y no hay o una fuente. Claro, son cosas que a priori pueden parecer sencillas, Amaya, pero hay veces que decimos, oye, pues una fuente para refrescarnos, para beber agua, para... Y son cosas que al final los vecinos está bien que pueden advertir de eso y se sienten más partícipes aún más de Baracaldo, ¿no? Yo además creo que yo no entiendo otra forma de trabajar en política municipal que no sea escuchando a las personas que viven en cada barrio, porque creo que es la única forma de poder trabajar de una manera sensata. Es decir, lo que te decía antes, ¿no? Tú te puedes sentar en un despacho seguramente con la mejor intención del mundo, tú piensas, yo vivo en Bagacha y empiezas a pensar, bueno, ¿qué necesita la gente de Rontegui? Puedo hacerlo con todo el cariño del mundo, pero yo no vivo en el barrio de Rontegui, paso por allí mucho, pero ¿quién va a conocer mejor lo que necesita Rontegui? Pues las personas que viven en Rontegui. De modo que si, o el ejemplo de la plaza de Gurutxaga que hablábamos antes, ¿no? Tú sales a la calle, escuchas lo que la gente necesita, lo apuntas y luego trabajas sobre esa propuesta y de esa manera pues vamos a hacer de verdad esa ciudad que todos y todas queremos. Una ciudad es un proyecto compartido entre todos y todas. Yo creo que eso es lo bonito realmente, ¿no? Y bueno, pues nada, encantados y ahora esperando que llegue la fase de votación, animar a la gente a que aproveche a votar. Los que nos estén escuchando, tú también puedes votar, Susana. Yo también voy a votar, por supuesto, mi barrio. Hombre, mi barrio es mi barrio y le veo perfecto y muy bonito. No veo que necesiten nada, pero bueno, siempre hay algo que se puede mejorar. Siempre hay algo. Así que bueno, pues ahí pondré también mis aportaciones y Amaya, la verdad es que como comentas, se está muy a gustito viendo Baracaldo y también el tema de la movilidad que antes comentábamos que es importante y el servicio de Cabús, que es uno de los servicios también, bueno, que ha ido evolucionando, ¿no? Que ha ido, bueno, pues con novedades, con mejoras y este mes de junio, bueno, pues hay nuevas frecuencias entre Castresana y Cadagua, ¿no? O, al final, pues bueno, es un servicio que poquito a poquito, bueno, pues se está extendiendo cada vez más y mejorando y bueno, afrontando los nuevos retos también. Mira, el Cabús refleja eso que hemos comentado de la primera transformación y cómo estamos viviendo este segundo momento. Cuando se puso en marcha el Cabús, no llegaba a barrios que estaban alejados del centro, a barrios como Castresana, como Urcheña, como Cadagua, barrios que igual tienen menos población, pero probablemente más necesidades. A mí me dolía profundamente cuando los vecinos y vecinas de Castresana te decían que para venir en transporte público a su ayuntamiento a hacer gestiones, tenían que coger un transporte público a Bilbao y de Bilbao volver a Baracaldo. Esto no puede ser. O, por ejemplo, cuando se hizo Desertu, cuando se construyó el barrio, que lo que decíamos desarrollamos un barrio precioso, pero no le pusieron ni siquiera el Cabús. De hecho, no estaba comunicado con el resto de Baracaldo. Luego tuvimos que hacer la pasarela y el ascensor que resolviera esa trinchera de las vías. Bueno, pues ese es un poco el nuevo concepto. En el Cabús de Baracaldo pusimos en marcha la tercera línea como prueba piloto para esos barrios que están más alejados del centro
que es verdad, donde son barrios que hay que ver un poco ajustar la necesidad al servicio, porque tienen menos población, con unas necesidades diferentes que las que pueden tener en otra zona. Pusimos un proyecto piloto y además le dijimos, bueno, durante este tiempo, ese autobús chiquitín eléctrico que estamos viendo, durante este tiempo vamos a ir hablando con los usuarios, viendo a qué horas lo usan, para qué, cuáles son los horarios que les vienen mejor, para intentar ajustar lo más posible el servicio a las necesidades, ¿no? Y los horarios. Por ejemplo, hablamos con las personas que trabajan en el polígono de Zubileta, viendo un poco, porque para animar también a que la gente se mueva en un transporte sostenible, como esos autobuses híbridos o eléctricos que tenemos, que son menos contaminantes, y no cojamos el coche. Hablamos con las personas de estos barrios, pues unos los cogían pues para estudiar, para trabajar, para ir al médico, para ir a hacer gestiones. Bueno, entonces hemos pasado de 3 frecuencias al día, que empezó teniendo esa línea 3, ahora van a tener 7, un poco pues intentando cubrir esos horarios en los que hay mayor necesidad, ¿no? También se han puesto 2 paradas en Burcheña, en la calle Munoa, en las 2 direcciones del autobús, que bueno, nos pedían también los vecinos y vecinas. Son mejoras que van haciendo que ese nuevo modelo de movilidad que comentábamos antes, pues sea real. Si podemos poner un servicio de transporte público que nos ayude y que sea cómodo, eso nos animará a no utilizar el vehículo privado. Y esos vecinos y vecinas viven en un barrio de primera y tienen que tener los mismos servicios que tienen los vecinos y vecinas de cualquier otro barrio de Baracaldo. El hecho de que tengan menor número de habitantes no les da menos derecho a tener esos servicios. Por eso esos servicios se tienen que extender a toda la ciudad. Esa es la forma de demostrar el compromiso con los barrios en esta segunda gran transformación. Si decimos que en este momento los protagonistas son los barrios, no los podemos olvidar en ninguno de los trabajos que hacemos, ni cuando hablamos del transporte público, ni cuando hablamos de las nuevas inversiones para regenerar ámbitos o zonas de la ciudad. Hay que distribuirlas por todos los barrios. Bueno, he visto uno de los autobuses con un perrete verde. ¿Sí? También se apuesta por los que tenemos mascotas, ¿no? Claro, que no tengas que llevarle un transportín, si es un perrito pequeño lo puedes llevar en brazos y de esa manera... Por pues, fin, Amaya, sí. por fin. Somos pioneros, ¿eh? Es que claro, a ver, yo esto tenía muchas ganas y además, bueno, como somos aquí, Sí. bueno, yo creo que todas y todos entre los 7 animalistas, pues estábamos comentando, ¿no? Me comentó mi compañera Arancha Sancho, que yo tengo una perrita IPA que nada, es de 4 kilos y poco, y me decía, mira, pues ya vas a poder ir dentro de poco en el K-Bus con tu perrita, como se puede ir en el metro, Claro. con ella en brazos, como te dejan en otros lugares, pero el autobús era ese oasis de no comprensión con las personas que tenemos perros. Entonces decías, jo, si quiero ir a algún sitio y me tengo que ir en autobús, ¿cómo hago? Me tengo que llevar el transportín, tengo que ir acá. Así podemos ir en brazos con nuestra mascota y movernos por Baracaldo en autobús. Sí, porque al final es un miembro de la familia y nos movemos, y es verdad que los autobuses en general no suelen permitirlo, incluso la bici, ¿no? Porque también muchas veces utilizamos la bicicleta como medio de transporte y ahí hay igual algún cambio que tienes que hacer con el autobús. Bueno, pues si no está utilizada por personas con problemas de movilidad, que podamos dejar la bici, meternos con la bici y así podemos evitar el coche. También es verdad que son vehículos más accesibles, se incluye la gratuidad para los y las chicas hasta 6 años, pues para incentivar también a que utilicemos este transporte público y al final a ver si conseguimos de verdad sacar el coche de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Mira, pues Ipa te lo va a agradecer, ¿eh? Seguro. Es mi perrita, ¿eh? Por cierto, que el otro día subimos andando al regato, podíamos haber ido en bus, pero bueno, así hicimos un poco también de pata, ¿eh? Bueno, y un poquito de disfrutaste de un pierna, paseo. que también está muy bien, pero oye, luego se agradece el poder volver en K-Bus, que se nos hizo un poco largo la vuelta. También hablamos de, bueno, accesibilidad en cuanto al idioma, ¿no? A la comunicación. Importante la apuesta, Amaya, de Baracaldo, por ofrecer todas las facilidades a la gente que quiera, ¿no? Estudiar de manera gratuita, que no sea un hándicap el tema del dinero, de lo económico, ¿no? Que ahora mismo es, bueno, pues algo que nos echa mucho para atrás o que no estamos viviendo en un buen momento. Pues bueno, estudio gratuito del euskera hasta el 100%, ni más ni menos, para los que nos matriculemos en euskera, ¿no? Bueno, es dentro del trabajo de fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en el día a día de la ciudad. Bueno, pues también siendo un poco conscientes de que estamos viviendo una situación complicada para muchas familias. Estamos en una pandemia de la que todavía no hemos salido. Cuando parecía que salíamos un poco nos llega la terrible guerra de Ucrania, que trae una crisis energética, una crisis económica.
bueno, hay muchas dificultades en el día a día que afrontar. Entonces hemos pensado en el ayuntamiento que una forma de premiar a las personas que hacen el esfuerzo de intentar aprender y usar el euskera, pues era subvencionar el 100% de los gastos, siempre y cuando lo único que se pide es que se tenga una asistencia a clases del 70% y que se esté empadronado en Baracaldo con antigüedad de un año, ¿no? Bueno, pues son esos pequeños compromisos, digamos, que hacemos desde el ayuntamiento para intentar ayudar a las familias de Baracaldo en las diferentes necesidades que nos surgen en el día a día, y además seguro que hay mucha gente que está ya pensando en casa, bueno, el siguiente curso que vamos a hacer, que vamos a estudiar, dónde nos matriculamos. Bueno, pues ojalá que eso sea un incentivo, por lo menos para muchas familias, seguro que lo es. Amaya, buenas noticias, buenas propuestas, y bueno, todavía con muchas cosas más que contar, pero tenemos que esperar unas semanitas, ¿no? Porque, bueno, pues el mes que viene nos volvemos a ver, que todavía no son vacaciones, ni mucho menos, y será la previa a las fiestas del Carmen, aunque, como comentas, durante este mes vamos a tener bastante jaleo, con lo cual hay que tomar bien de vitaminas. Ayer estuve con unos vecinos y vecinas de Gurutzeta y me decían que, ¡oh, qué gusto da ver ahora todas las cosas que están pasando, ¿no? Sí. Porque es verdad... Y no tener ni un fin de libre. Es que la sensación es que nos han robado 2 años. Sí. Es verdad que la pandemia nos ha robado 2 años, sobre todo hay familias que han perdido seres queridos, que eso es terrible y además es lo único que realmente es irrecuperable, y hemos vivido con muchísima tristeza. Ha habido que centrarse en lo importante y lo urgente era en ese momento atender a las personas que lo estaban pasando peor. Pero bueno, las cosas poco a poco van mejorando, la situación económica también va dando mejores resultados, estamos ya a niveles de empleo mejor que antes de la pandemia, sin echar las campanas al vuelo, que todavía esto es un camino largo y hay que seguirlo recorriendo con paso firme. Pero es verdad que estamos en un momento en lo que recuperamos el pulso del día a día de la ciudad, de infraestructuras que nos mejoren la vida, de proyectos ilusionantes, de trabajar juntos en torno a proyectos que nos ayuden a formar ese nuevo Baracaldo que tanto nos ilusiona. Bueno, pues es un momento ilusionante. Yo creo que también necesitamos un poco a veces esa ilusión y bueno, pues intentar ir dejando atrás poco a poco el calvario vivido y afrontando el futuro con ganas y con esperanza. Pues seguiremos hablando de Baracaldo, por supuesto, y bueno, pues de toda la actividad y todo lo bueno que tenemos aquí en este municipio y recuperando esa normalidad que ya nos merecíamos. Amaya, nos vemos dentro de poquito, como siempre. Encantada, cuando quieras. Un placer. Y nos vemos por las calles de Baracaldo. Sin ninguna duda. Que también es importante. Es que recasco, Amaya. Es que recasco, Agur. Bueno, y vamos, Amaya, fíjate, esto me voy a colocar bien las gafas porque es este cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Se encontraban en este cara a cara, primera vez en el Senado. Bueno, ya ha habido un poquito de todo, preguntas de cómo va a hacer el gobierno socialista para mejorar la situación de las familias españolas. Pedro Sánchez también recrimina al presidente del Partido Popular, bueno, pues el que no diga nada claro y cómo está haciendo esta, bueno, pues nueva oposición. Dicen que nos insultan, la verdad es que hay buenas palabras, pero bueno, pues hay un poquito de tensión. Yo creo que hay tensión en el ambiente. Vamos a escuchar a ambos líderes. Permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil. Desde la distancia con la que he venido observando estos debates en los últimos años, a menudo me sentía muy lejos de la mayoría de los ciudadanos. Mucha crispación, muchas descalificaciones, muchos insultos, pocas propuestas, pocas reflexiones. Les advierto, señorías, que no me reconozco en esa política y creo que no se reconoce la mayoría de los españoles. En consecuencia, señor Sánchez, yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor. Se lo demostraré el primer día proponiéndole un plan económico para las familias y para las empresas, sin siglas, para poder compartirlo y con propuestas razonables. Y no lo digo yo, lo han dicho figuras importantes del Partido Socialista, lo han dicho también y lo hemos firmado en parte en la conferencia de presidentes que hemos celebrado en la isla de La Palma. Quizás el error fue mío. Viendo cómo se relacionan las ministras del Gobierno a través de carta, debí haberle mandado un burofax. Pero lo cierto y verdad es que viendo el deterioro de la empresa pública Correos, probablemente ni el burofax usted había atendido. Señoría, vuelvo a intentarlo.
creo que merece la pena hacer un plan anticrisis que funcione. Señoría, escúcheme, la mayoría de los hogares españoles son más pobres que hace un año. Y la Hacienda Pública Española ha recaudado 13.000 millones de euros más en los primeros 4 meses frente a los 4 meses del ejercicio anterior. Y esto, en términos anuales, supone que hemos recaudado 4.000 millones más de lo que teníamos previsto recaudar todo el año. Devolvamos ese dinero a las familias, señoría. Devolvemos esos dineros a las rentas medias y bajas. Bajemos el impuesto del IVA al 5% en el gas y en la electricidad y en los carburantes. Señoría, hagamos un plan que realmente mejore a las familias. Por último, señor Sánchez, usted está recaudando, y la Hacienda Pública Española, más que nunca. Usted y su gobierno tienen más fondos europeos que nunca. Además, ha cometido 24 subidas de impuestos. Señoría, ¿por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? ¿Por qué nos endeuda usted 1.400 millones de euros más cada semana? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014. Señoría, creo que sería razonable pactar. Y pactar significa no hacerle caso a las minorías, señoría, cuando no tienen razón, y hacerle caso a las mayorías cuando lo tenemos. Señoría, honradamente le digo que el Partido Popular no solamente lo puede utilizar usted cuando no le llegan los votos de Bildu o de Esquerra Republicana. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir, sin duda. Vivir al día, entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, bienvenido al Senado. Es verdad que durante estos últimos 2 años hemos venido trabajando en el seno de la Conferencia de Presidentes del Gobierno de España y los distintos presidentes autonómicos para responder al desafío, tanto económico, social como sanitario, de la pandemia. Creo que el resultado ha sido fructífero, positivo, y me gustaría que pudiéramos extenderlo ahora que usted se va a dedicar a la política nacional, porque créame, señoría, que ese ha sido siempre el ánimo del Gobierno de España, tratar de trabajar para construir el máximo de los consensos, la mayor de la unidad. Lo hemos hecho con los presidentes y presidentas autonómicos en esas conferencias de presidentes, 20 conferencias de presidentes a lo largo de esta legislatura. Lo hemos hecho también, señoría, con los agentes sociales. Hemos llegado a 14 acuerdos con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, tan importantes para el día a día de nuestros conciudadanos como una reforma laboral que está aumentando la contratación indefinida, por ejemplo, también la revalorización de las pensiones conforme al IPC, resolver la infrafinanciación en la que ustedes lo habían dejado el Sistema Nacional de Dependencia y un largo etcétera. Y también hemos llegado a acuerdos, porque les recuerdo, este es un gobierno que tiene una, digamos, minoría parlamentaria de 155 escaños. Para llegar a 176 necesitamos, pues evidentemente, forjar acuerdos con otras fuerzas políticas. Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, lógicamente, salvo la ultraderecha y ustedes. Por eso, mi primera petición, con todos los respetos, señoría, sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y hicieran también una oposición útil. También le diré que por ahora tenemos que basarnos en sus declaraciones más que en los hechos, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y usted, a lo largo de estos 2 meses como líder de la oposición, ha tenido algunas declaraciones un tanto, en fin, desconcertantes. Vamos a dejarlo ahí. Ha habido una que me ha llamado mucho la atención. Usted ha venido a decir algo así como que el Partido Popular será útil cuando gane. Y este es el problema, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Porque es una forma completamente distinta de entender la oposición cuando ustedes están en ella o cuando estamos nosotros. Cuando hemos estado nosotros en la oposición, señoría, hemos firmado un pacto de Estado contra el terrorismo. Hemos firmado un pacto contra la violencia machista. Señor Feijóo, escúcheme bien, violencia de género, no violencia intrafamiliar. Hemos también, señoría, firmado
firmado pactos que han sido buenos para el conjunto de los ciudadanos. Y por eso, señoría, le respondo a su pregunta de que el Gobierno de España lo que ha hecho siempre, primero con la pandemia y en segundo lugar ahora con la guerra, es tratar siempre de proteger a las familias y a las empresas. Lo hicimos con los ICO, lo hemos hecho con los ERTE, lo hemos hecho con la prestación para los trabajadores autónomos directa, lo hemos hecho con el escudo social, lo hemos hecho también con los fondos europeos, lo hemos hecho, señoría, con el ingreso mínimo vital, ahora lo estamos haciendo con la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, dentro de muy poco también fijando un tope al precio de la electricidad. Esto es lo que hemos estado haciendo, señoría. El Gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas y, reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar y estorbar a lo largo de estos años de legislatura. Señoría, este es un gobierno que ante una guerra y ante una pandemia ha protegido a las familias y a las empresas. Y hacemos otra cosa también bien importante. Porque yo a usted y al Partido Popular, que ya llevo unos cuantos años, en fin, pues sufriéndole, si me permite usted la expresión, desde la oposición, ustedes, bueno, pues nos dan siempre lecciones de constitucionalismo. Este es un gobierno que cumple con la Constitución. Y le quiero decir una cosa. Y guarden silencio, por favor, señorías. Señor, ¿está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales? Permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil. Desde la distancia con la que he venido observando estos debates en los últimos años, a menudo me sentía muy lejos de la mayoría de los ciudadanos. Mucha crispación, muchas descalificaciones, muchos insultos, pocas propuestas, pocas reflexiones. Les advierto, señorías, que no me reconozco en esa política y creo que no se reconoce la mayoría de los españoles. En consecuencia, señor Sánchez, yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor. Se lo demostraré el primer día proponiéndole un plan económico para las familias y para las empresas, sin siglas, para poder compartirlo y con propuestas razonables. Y no lo digo yo, lo han dicho figuras importantes del Partido Socialista, lo han dicho también y lo hemos firmado en parte en la conferencia de presidentes que hemos celebrado en la isla de La Palma. Quizás el error fue mío. Viendo cómo se relacionan las ministras del Gobierno a través de carta, debí haberle mandado un burofax. Pero lo cierto y verdad es que viendo el deterioro de la empresa pública Correos, probablemente ni el burofax usted había atendido. Señoría, vuelvo a intentarlo. Creo que merece la pena hacer un plan anticrisis que funcione. Señoría, escúcheme. La mayoría de los hogares españoles son más pobres que hace un año. Tenemos ya a Javier Maura, que está en la propia Feria del Libro de Bilbao. Javier, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, buenas tardes, arratsaldeon, Susana. Bueno, Javier, estás con tus palillos chinos en la 52 edición, ni más ni menos, de la Feria del Libro de Bilbao, y ahí es nada, en el stand de los escritores vascos. Bueno, antes de nada, antes de ahondar en palillos chinos, Javier, ¿cómo está el ambiente allí mismo ahora? El ambiente, bueno, un poco lluvioso, que es un poco pena porque con este ambiente la gente no se acerca, pero bueno, pero de todas maneras va bien la feria, la gente está con ganas de leer, de comprar y de leer. O sea que, bueno, se nota que hay esas ganas de volver a disfrutar una feria al uso, Javier, después de estos 2 años de pandemia, donde para todos y para todas se paralizó, ¿no?, el mundo, no hubo ferias, no hubo presentaciones. En este caso, Javier, tú que estás ahí en esta feria, ¿se recupera esa cierta normalidad? Sí, afortunadamente se ha recuperado la normalidad y, bueno, lo que pasa es que también cuando la pandemia, la gente, como tenía bastante tiempo metida en casa, estaba mucho tiempo en casa, pues yo creo que se empezó a leer más. En lugar de leer en total prensa y libros, etcétera, 7 horas semanales, pasó a 8,5 en los 6 meses de la pandemia, vamos, los primeros meses. Luego ya ha vuelto a bajar otra vez a una cifra parecida a la que era, un poquito mayor, pero la gente ha aprovechado para leer.
no sé dónde lo compraban, supongo que por internet. Javier, tenemos tus palillos chinos que presentas hoy en la Feria del Libro de Bilbao y que tenemos en nuestras manos. Es un thriller, ¿verdad?, donde, bueno, unos diferentes temas, Internet entre otros y también el mundo rural. ¿Cómo es este recorrido por diferentes temas, Javier, en tu nueva novela? Bueno, es una trama que tiene como todas las tramas, tiene muchos palillos, por eso se llama palillos también. Y claro, el mundo rural, que es un poco más que el mundo rural exactamente reflejarlo, la intención que tenía era que hubiera una trama ubicada en el mundo rural y al mismo tiempo que donde interviniera también Internet, porque el mundo rural, una de las cosas que le ha pasado que es muy buena, es que antes no accedía a mucha información que había en las ciudades, pero ahora, a través de Internet, que es una ventana que le abre al mundo, pues le llega información que antes no le podía llegar. Entonces, yo creo que bueno, meter todo eso en la misma trama, y luego hay sus delitos y sus policías y sus historias, pues hace, yo creo que una novela que al menos es entretenida, por lo menos creo yo que es entretenida. También, Javier, hay, bueno, uno de los personajes, uno de los temas es el tema del maltrato, ¿no? Que bueno, precisamente este policía es investigado, ¿no?, en asuntos internos precisamente por perder los papeles o por no poder controlar su ira frente a un maltratador. Es uno de los temas, lamentablemente, también muy de actualidad. Sí, bueno, el policía, así es como empieza la novela, es un policía que ha vivido también en su casa esta misma lacra, ¿no? Es una lacra que ahora está más a la luz, pero que es una lacra que lleva muchísimos años pasando, ¿no? Y entonces esta persona no soporta el maltrato porque lo ha vivido con su madre. Entonces, claro, cuando ve un maltratador, y sobre todo cuando ve un maltratador de una clase alta, cuando se supone que son personas que tienen mayor cultura y mayor capacidad de control, y ve que no, que hay esto, pues se toma la justicia por su mano. Entonces, claro, comete irregularidades, no voy a decir exactamente cuál, pero eso obliga a que la policía le haga una investigación interna para saber, bueno, pues para dilucidar qué hacen con él. Y ese es uno de los subtramas, vamos a decir, de la novela. Con lo cual, Javier, como comentas, estos palillos chinos, ¿no?, nos llevan por diferentes escenarios y tramas y subtramas en una presentación que va a tener lugar hoy en la Feria del Libro de Bilbao y que, bueno, me imagino que también con esos lectores y lectoras vas a comentar o te pueden preguntar el tema del proceso creativo. En tu caso, Javier, que ya llevas varias novelas, esta es la tercera, si no me equivoco, además de otros relatos, pero la tercera novela, si no me equivoco, que llevas, bueno, que has creado. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cuándo bueno, empieza esta gestación? ¿Fue también el tema en la pandemia? ¿Cómo ha sido un poquito bueno, pues, el origen, ¿no?, de esta tercera novela? Sí, bueno, el origen de esta novela viene también de un intento de reflexión sobre el poder, del poder. Lo que pasa es que en lugar de utilizar el poder, bueno, pues el poder general, el presidente de los Estados Unidos y estas cosas que a veces salen en el cine, pues yo me centré en el poder local. Yo he trabajado 30 años en el Ayuntamiento de Portugalete, ahí cerquita de donde estáis vosotros, y entonces, bueno, pues cuando terminé mi periodo profesional y me jubilé, pues una de las cosas que pensé es que, bueno, yo ya sé más o menos lo que es el poder, ¿no? No exactamente el caso, no se refiere al caso, pero sí lo que son los entresijos, ¿no?, del poder local. Entonces intenté hacer una novela sobre el poder local. La ubiqué en un municipio de las faldas del Pirineo, ficticio, y para hacer un poco esquemática y no hacer muy compleja la trama, la trama esa política, pero bueno, pues hay un alcalde que es buena persona, que intenta hacer las cosas bien, pero que, bueno, las cosas se le tuercen y en fin, y tiene que hacer cosas que tampoco son estrictamente éticas, ¿no? Javier, ¿vas a estar dentro de un ratito? ¿A qué hora tienes ese encuentro en la Feria del Libro con los lectores y lectoras, en el stand de escritoras? A las 6. Bueno, dentro de nada, en el stand de escritores y escritoras de Euskadi, donde además, bueno, dentro de ese premio de Euskadi de literatura, tú has sido jurado, ¿no, Javier?
Sí, he sido y soy este año también. Me toca este año ser jurado del Premio Euskadi y la verdad que lo tenemos difícil porque hay 10 novelas y cada una de ellas sería merecedora del premio. Si hubiese exequos y estas cosas que a veces se hacen, ¿no? Pues tendríamos que premiarlas seguramente las 10. O sea que hay talento, ¿no, Javier? Que es lo bueno, hay ganas y hay también, bueno, pues ese empuje por escribir y por leer, que yo quiero que esto quede claro, que no solamente los libros han sido buenos compañeros durante el confinamiento, durante la pandemia, sino que nos sigan acompañando en nuestro día a día y con palillos chinos. La verdad es que, Javier, tenemos una buena oportunidad, oye, de poder dejar atrás el trabajo, los estudios y demás y bueno, sumergirnos en esta historia que tú nos propones. Así que, Javier, a la gente que nos está viendo, a las 6 en la Feria del Libro de Bilbao y cuando quieras espero que nos veamos dentro de poquito aquí en los estudios de Tele7. Javier, gracias por atendernos. Estupendo. Muchísimas gracias a ti y bueno, y que la gente lea durante el verano. ¿Sí? El momento actual es ideal para comprar, para tener ya el carro de libros para leer en la piscina. Eso es, yo estoy de acuerdo. Qué mejor, yo en verano siempre caen 2 o 3 libros, más o menos, sí, entre 2 y 3, en el mes que tengo de vacaciones. O sea que, vamos, hay que aprovechar en el tiempo libre y durante todo el año, pero bueno, poder devorar los libros durante las vacaciones. Javier, un besito enorme y gracias por conectar con nosotros en la feria. Otro para ti y pasarlo muy bien en la presentación. Gracias, Javier, un placer. Nos vamos a Ermua, ya que la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Ermua han puesto en marcha el primer Bici Park de Vizcaya. Cuenta con 26 plazas y está situado junto a la estación de Euskotren de Ermua y a varias paradas de Bizkaibus. El espacio está totalmente cerrado con paredes transparentes, cuenta con iluminación permanente y sistema de videovigilancia conectado con el Servicio Municipal de Seguridad. El acceso está automatizado a través de código QR o de un código numérico y podrá utilizarse sin restricciones horarias las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Mañana, ya jueves 9 de junio, se abrirá el plazo para solicitar el uso de una de estas plazas. El diputado de Transportes, Miguel Ángel Gómez Villar, ha anunciado también que ya hay varias iniciativas avanzando en la misma dirección que que se va a realizar y se está pensando en realizar en Ermua. Desde el departamento han invitado a todos los ayuntamientos vizcaínos de más de 5.000 habitantes a sumarse a esta nueva red de aparcamientos seguros para bicicletas. Yo creo que lo importante es recalcar que el objetivo es crear una red de bicipark en Vizcaya con un concepto de aparcamiento seguro para bicicletas que funcionen de manera homogénea con unas reglas simples pero comunes para todos y que estimulen el uso habitual de la bicicleta entre las personas interesadas, con la colaboración interinstitucional como garante del buen uso. De esta experiencia que hoy vamos a inaugurar en Ermua, pues iremos sacando conclusiones todos, tanto el Departamento Foral de Transportes como los propios ayuntamientos y bueno, pues siendo receptivos tanto el ayuntamiento como la institución foral a las demandas y a las posibles mejoras que haya, pues intentaremos ir avanzando en esto y mejorando. Bueno, y hoy se ha celebrado en el Parlamento Vasco la Comisión de Trabajo y Empleo. Escuchamos a continuación al director del Centro de Documentación y Estudios, el SIS, Joseba Zlacaín, que afirma que crece la pobreza en Euskadi y también habla de los nuevos retos a los que nos enfrentamos y también los beneficios de la nueva reforma en cuanto a trabajo y empleo. En cuanto a los datos, pues lo primero creo que hay que destacar para conocer un poco el contexto es que la pobreza está creciendo en Euskadi. Si vemos, por ejemplo, la tasa de pobreza grave, pues entre el 2008 y el 2020 ha pasado del 3,1 al 6,1 y sobre todo yo creo que hay que insistir en que ha crecido bastante, más en unos territorios que en otros, durante un momento de crecimiento económico. Entre el 16 y el 20, que es la salida de la crisis anterior, crece casi un punto la pobreza severa. ¿Por qué crece la pobreza severa? Que yo creo que es lo que nos debería interesar para ver cómo reorientar la RGI. Hay un dato que no solemos utilizar mucho, pero creo que conviene tenerlo en cuenta. Aquí medimos la evolución de la pobreza primaria. La pobreza primaria es la pobreza que genera el mercado de trabajo y el sistema de pensiones. La pobreza medida antes de que entren en acción, digamos, RGI, prestaciones, subsidios de desempleo, prestaciones familiares, becas
PNCs, lo que entendemos por prestaciones asistenciales. ¿Cuánta pobreza genera el mercado? En Euskadi lo que ha pasado desde el 2004 hasta el 2020 es que sobre todo lo que ha crecido es la pobreza que genera el mercado de trabajo y de rentas de capital, pero fundamentalmente esto tiene que ver con los ingresos del mercado de trabajo. En 2004 y 2008 era menos de un 20, un 19, y en 2020 es un 26. Y en 2004-2008 estábamos muy por debajo de España, incluso de la Unión Europea, y en cambio en 2020 estamos muy cerca de la Unión Europea y solo un poquito por debajo de España. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el mercado de trabajo está generando un reparto de ingresos más desigual de lo que generaba hasta 2004 y que esa ventaja competitiva que tenía el mercado de trabajo vasco por la capacidad industrial, etcétera, etcétera, pues se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces tenemos un problema de que el mercado genera más pobreza de la que generaba antes. Eso es una de las cosas que ha pasado. ¿Cuáles eran los retos que a mi juicio tenía el modelo garantía de ingresos y de inclusión antes de la reforma? La primera era mejorar la capacidad de reducción de la pobreza entre las personas usuarias. Es verdad que, sobre todo en algunos colectivos, en algún momento nosotros hicimos un análisis de las personas que están recibiendo la renta garantía de ingresos en cuánto se reduce la pobreza, y había algunos colectivos en las que la pobreza con la RGI se reducía en el 100%. O sea, salían de la pobreza gracias a la RGI, una parte importante. Había otra parte, en torno a un 20% de esas personas, que no salían de la pobreza y eran sobre todo las familias con más miembros. Entonces, un reto era mejorar la capacidad de reducción de la pobreza de quienes ya han entrado. Otro reto para mejorar la capacidad de reducción de la pobreza, esa que hemos visto antes que se está reduciendo, permitir el acceso a más personas. Hay algunas estadísticas como la EPDS que estiman o intentan calcular mediante encuestas cuántas personas quedan fuera, y si se puede pensar que por razones administrativas, por el diseño de la prestación o por otras razones, queda una parte relativamente importante de personas que quedan fuera. Entonces, ¿cómo se mejora la eficacia? Ampliando las cuantías para los que están dentro y ampliando el acceso para los que quedan fuera. Un tercer reto, agilización y normalización de la gestión, y ahí sobre todo creo que la clave era reducir al mínimo y clarificar en la mayor medida posible los requisitos, las obligaciones y las condiciones, o sea, que sean pocos y que sean claros, lo cual no siempre ha sido así, pues, en la administración en general y en la RGI en particular. Otro reto, mejorar el sistema de protección de los trabajadores de bajos salarios, que es la pobreza en el empleo junto a la pobreza infantil, uno de los fenómenos vinculados a la pobreza que más está creciendo. Mejorar los dispositivos para la intervención social, si es un doble derecho, un derecho a la prestación económica y un derecho a herramientas para la inclusión, había y hay todavía mucho que avanzar en articular mejores procesos de seguimiento y de acompañamiento y de inclusión social, e impulsar la gobernanza y la coordinación, el poder generar un sistema, verdaderamente un sistema en el que empleo, servicios sociales y además vivienda, salud, etcétera, estén verdaderamente coordinados en las políticas de inclusión social. Estos eran un poco los retos que a mi juicio tenía el modelo, o sigue teniendo, antes de la reforma. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la reforma? Pues el primero yo creo que tiene que ver con la adecuación de las cuantías, y muy especialmente en el caso de las familias con más miembros y sobre todo las que tienen menores a cargo. Incrementar las cuantías quiere decir que damos más dinero sobre todo a ciertos perfiles que estaban especialmente desprotegidos, y tiene una de las causas del incremento de la pobreza infantil en Euskadi es que la RGI no estaba diseñada pensando en la infancia y comparativamente no trataba bien a las familias con hijos. Eso ya se corrigió en la anterior propuesta de reforma de la ley y se corrige también en esta propuesta. Y no solamente es que se da más cuantías a las personas que están en el sistema, sino que además se incrementan los umbrales de acceso y más gente va a poder acceder a la RGI en cantidades menores, porque se han incrementado los umbrales de acceso, y eso va a decir que gente con ingresos cercanos a ese umbral van a... Bueno, y 10 años ni más ni menos que cumple la sala Arimactore en Barakaldo. ¿Quién nos iba a decir que una década después pues íbamos a celebrar tanto éxito? Cientos y cientos de representaciones, 20.000 espectadores y espectadoras que han pasado por ese número 9 de la calle Castilla-La Mancha, en pleno corazón del municipio Fabril. Damos la bienvenida a una de las integrantes, no solamente de la sala, sino de la compañía de Arimactore, y que bueno, pues nos va a contar todos los detalles de este sábado, que va a ser una celebración muy muy especial por esos 10 años. Leire Orbe. Leire, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Arratsaldeon, Susana.
Bueno, Leire, arrancó la celebración, nos encanta, a mí me encantan las celebraciones que duran meses y meses, ojalá pudiéramos hacerlo siempre. Y vamos celebrándolo desde marzo. Tiempo, ¿verdad? Y culmina, vamos a poner así, aunque bueno, siempre es buen momento para celebrar, pero culmina este sábado con una fiesta muy, muy especial por esta década. Leire, ¿os imaginabais 10 añazos desde que, bueno, poquito a poquito, ¿no? Alicia Romero, ¿no? Que empezó con la sala Arimactore, luego cogisteis vosotros el testigo, ¿no? Estos 7 integrantes maravillosos de la compañía Arimactore, porque os habéis integrado como compañía homónima, ¿no? De teatro, con también charlas, concursos, con producciones propias. Leire, echando la vista atrás, ¿imaginabais que vais a llegar tan lejos? No, la verdad es que no, no sabíamos dónde íbamos a llegar y es verdad que, bueno, son 10 años de la sala, pero nosotros como gerentes llevamos 6, lo que pasa es que celebramos los 10 años porque al final, si no hubiese habido esos años previos, no celebraríamos nada, con lo cual hacemos los 10 años. Y no, yo claro que no. Cuando cogimos a esto parecía un salto al vacío total, no sabíamos qué iba a pasar y de repente conseguimos sobrevivir, conseguimos crear, hacer espectáculos nuevos, que la gente viniera y nos mantenemos, que es todavía nosotros lo pensamos y decimos increíble que hayamos conseguido todo esto y que podamos seguir teniendo la sala abierta, que venga público y seguir creando cosas nuevas. Es muy fuerte, la verdad, y está muy bien, sí. Leire, apostando por ese teatro de cerca, que era una apuesta, bueno, a priori al principio siempre comentamos, ¿no? Un tanto arriesgada, son 50 butacas, es ese teatro, como decimos, cercano, minimal, ¿no? Pero que ofrece grandes cosas, grandes obras y importantes recuerdos, importantes momentos, pero era, como decimos, una apuesta diferente frente a otros teatros que ofrecen obras de mayor formato. Sois 7 en el equipo y todos de un padre y una madre, con lo cual, ¿cómo se gestiona una sala como Arimactore siendo tan diferentes? Es que claro, Leire, yo os conozco a todos, ¿no? Sara Barrueta, a Chema Trujillo, a Braulio, a ti, o sea, sois todos muy diferentes. ¿Cómo se sobrelleva la gestión de una sala siendo todos tan diferentes, de diferentes mundos, además, porque Chema no vivía aquí, ahora se va trasladando, Chema Trujillo. ¿Cómo se sobrelleva todo esto, de ser tan diferentes, pero a la vez con un objetivo común, ¿no? No, para mí el secreto de Arimactore, y es verdad, y si hay algo que nos une muchas cosas a nivel creativo y a nivel de muchas cosas, pero es verdad que, o sea, y no quiero parecer aquí un mensaje así, pero es verdad que nos queremos mogollón y eso es una realidad como grupo y tenemos una complicidad muy grande y eso nos hace estar muy unidos, en las creaciones que hace cada uno, porque de repente Chema hace una propuesta o Braulio hace otra o Enrique hace otra, entonces conseguimos entre todos crear un grupo y lo hemos conseguido, que es muy fuerte, que hay mucha complicidad, hay muchísimo cariño, hay mucha comunicación, tenemos muchos ingredientes muy importantes que nos ayudan para seguir creando y para seguir estando vivos. Y eso está muy bien. Y es verdad que tenemos esa suerte. Ahora mismo no estamos los que empezamos, porque ha habido bajas y se nos han unido nuevas personas, pero los que estábamos desde el inicio hasta ahora, pues lo que nos une como grupo es que tenemos las mismas ganas y la misma ilusión por hacer teatro. Sobre todo es lo que nos une. Luego ya lo demás ya no sabemos, pero eso sí que nos une. Esa pasión por el teatro, ofreciendo en estos 10 años, Leire, más de 700 funciones, más de 20.000 espectadores y espectadoras que hemos pasado por esa sala Arimactore y ofreciendo también, que esto es algo que bueno, pues lo comentamos aquí, ¿no? Y que no sé si os imaginabais que ya no solamente se iba a quedar, ¿no?, el arte en esa cuquita sala, ¿no?, que yo digo que, bueno, que es una maravilla, ¿no?, que es un espacio muy chulo, sino que también vuestras creaciones, porque hacéis creaciones propias, recordamos, como hemos dicho antes, que sois también la compañía de teatro Arimactore, estáis sacando vuestras creaciones propias a otros escenarios, Palacio Euskalduna, Pabellón 6, el Teatro Campos, con lo cual ya todo esto vamos a decir, ¿no?, traspasa fronteras, sale de Baracaldo, de la calle Castilla-La Mancha, y va a otros lugares. Eso también era un objetivo, no sé si os habéis planteado el también poder salir fuera, ¿no?
es un objetivo para nosotros y para nosotras eso, el poder sacar todas las producciones propias. A mí algo que me gusta mucho de la gente que viene a ver algo a la sala es que hay mucha gente que viene a la sala y no saben dónde vienen, y de repente se encuentra con este local pequeño, como tú dices, que es pequeño, es verdad, tú entras, hay 50 localidades, el sitio es lo que es, pero a mí me encanta personalmente, y de repente esa gente se siente y ve algo que es de calidad, y ven teatro que es de calidad, ven cosas muy buenas, y es así. Y entonces yo es de lo que estoy súper orgullosa de eso, de ofrecer algo en un sitio íntimo, pequeño y teatro de cerca, pero que es muy de calidad y muy bueno. Y sí, nuestro propósito es vender las obras y moverlas. No es fácil, ahora mismo no es fácil vender nada, entonces, bueno, cuando nos hemos movido fuera de la sala nos ha ido muy bien, pero nos encantaría poder sacar todo mucho más, claro. Leire, tenemos una nueva oportunidad para disfrutar con vosotros, con vosotras, de ese 10º aniversario, como decimos, durante estos meses, celebrando los 10 años, pero tiene su culminación este sábado con una Macedonia muy especial. Va a tener un toque dulce, pero también seguramente con un toque amargo, de humor, de ironía, va a tener un poquito quizá de picante. Una Macedonia, como decimos, a gusto de los vascos y vascas, ¿no? Yo puedo garantizar que este sábado va a haber un espectáculo a la noche, a las 8 de la tarde, en el Teatro Animactori, que va a ser muy divertido. Tenemos unos músicos invitados que no podía haber nada mejor, que son Santi Sos y Borja de Humanos Intentándolo. Tenemos al mago Altrius, tenemos a Deiro Laran como invitada especial, y luego estamos el equipo Macedonia, y estamos probando, luego de hecho tengo ensayo y vamos a hacer un espectáculo de sketches de humor absoluto, y quien vaya, pues yo garantizo que se va a pasar muy bien, y si no, que nos lo diga a la salida, que yo le devuelvo el dinero de la entrada y lo pago. Va a haber de todo: humor, magia, música, improvisación, sorpresas. Y Leire, ¿alguna lagrimita que se os va a escapar? Puede ser. A la mañana tenemos como un evento especial para gente. ¡Ay, que yo voy a estar! Por cierto, ¡ay, que luego os lo tengo que confirmar! Que yo voy, que yo me apunto. Sí. Vamos a hacer un evento a la mañana especial de los 10 años, hemos invitado a gente amiga. Lagrimitas, bueno, yo soy súper llorona, me pueden escapar millones de lágrimas, no sé lo que va a pasar, no lo sé. Bueno, pues no te preocupes. A mí lo que me gusta que es un cierre de una etapa, pero sabemos que vamos a volver, entonces no es tampoco o sea, es bonito porque hacemos un cumpleaños que a mí me hace mucha ilusión. Pero sí, lloraremos, ¿por qué no? Claro que sí, seguro. Hombre, claro que sí. Y yo, que soy muy de abrazos, pues ahí te daré un abrazote enorme. Que hace mucho que no nos vemos así sí. De manera personal y más cercana. Sí. Así que, bueno, pues ahí echaremos unas lagrimitas, unos recuerdos, un momento para brindar por otros 10 y 10 y 10 y 10. Y a seguir sumando, Leire, porque nosotros siempre hemos hablado con vosotras, y hemos hablado de todas las producciones, de todos los éxitos. Desde el principio, además. Sí. Y queremos seguir haciéndolo, así que nada, el sábado nos vemos. Invitar a la gente, vale. Esto es un aviso, que coja las entradas con tiempito, que estamos ya miércoles, y la Macedonia, si no, luego se nos pone mala, que el sábado tiene que coger las entradas. Se agotan, llevamos más de la mitad, se agotan. Leire, pues nos vemos el sábado, nos damos un abrazo. Vale, claro. Mi esker. Continuamos en Tele7 y tenemos una cita que no se pueden perder este mismo sábado 11 de junio para descubrir o redescubrir la historia de uno de los barrios, lugares más populosos de Bilbao, que es la zona de Ibarrecolanda y de Deusto, para contarnos los detalles de un paseo guiado muy interesante, que además estábamos charlando y la verdad es que yo me estoy quedando con ganas de más. Tenemos a Eduardo Renovales, él forma parte de Ecologistas que Marchan, que son los organizadores de este paseo guiado. Eduardo, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, Ecologistas que Marchan, que estábamos comentando, Eduardo, que no es la primera vez que hacéis una iniciativa como esta, de estos itinerarios ecológicos, que ya lleváis recorridos a otras zonas de Bilbao, ¿no? Efectivamente, para nosotros es importante la divulgación de los valores naturales de Bilbao. Hemos realizado itinerarios ecológicos desde hace unos años ya, por la zona de Archanda, viendo un poco la zona, el entorno de Bilbao, el entorno más de montes. Hemos ido al Bolintxu, hemos ido al Pagasarri, también hemos hecho por otros municipios como Basauri,
Y ahora nos hemos planteado, ¿por qué no hacer dentro de Bilbao un recorrido así por los diferentes parques? Porque Bilbao tiene sus tesoros y desde Ecologistas en Marcha nos vemos, ¿por qué no divulgarlos? Ya que hay muy poquita divulgación de estos asuntos. Cierto, importante esta iniciativa, Eduardo, y la verdad es que, digo, qué pena no conocerlo antes, que todo lo que estás contando, bueno, a ver si volvéis a realizar esos itinerarios, porque, vamos, me apunta a todos, pero en este caso, como comentas, descubriendo también, aparte de bueno, pues, del entorno, ¿no?, natural que tiene en este caso, bueno, estamos hablando del Parque Sarrico y demás, esa historia. Y claro, me estabas comentando que yo muchas veces he estado en el Parque Sarrico, pero claro, lo decimos, ¿y estas edificaciones qué son, no? Vemos esas casitas, este parque, ¿por qué este parque? Y tú me estás diciendo, muy similar al parque que tenemos aquí cerquita, el Parque Munoa, ¿no? Efectivamente, a principios del siglo XX, pues hubo diferentes personas que eran pues igual industriales, políticos, que hicieron una gran cantidad. Entonces, ellos buscaban espacios donde poder tener una gran finca, una gran mansión rodeada de vegetación. Entonces, qué suerte tenemos que hoy en día esas mansiones han dejado de ser propiedad privada, tanto la de Munoa como esta de Sarrico, ya la de Sarrico hace bastantes años. Entonces, hoy día podemos pasear por esos parques, pero esos parques tienen su historia. Entonces, a nosotros, como Ecologistas en Marcha, digo, ¿por qué no divulgar esa historia y conocer las especies que viven ahí y disfrutar también de los árboles viejos? Porque los árboles viejos en las ciudades muchas veces son un tesoro, que muchas veces han sido, no han existido, no han tenido esa opción de vivir. Ninguneados, ¿no? Que muchas veces, claro, bueno, pues oye, nos percibimos que están ahí y que nos cuentan mucha historia, y es algo que tenemos que aprovechar y disfrutar. Hay veces que no valoramos toda la riqueza que tenemos cerca, ¿no? Eso es, efectivamente. Vamos por los parques, vemos una gran sombra que nos tapa árboles de 30 metros, pero esos árboles, ¿qué años tienen ya? Pues 120 años, muchos de ellos, 110. Entonces, pues seguiremos haciendo estas rutas y este sábado tenemos una opción de conocer el Parque Sarrico, la finca de Vidarte, que también era parte de una finca de otro señor también hacendado, que también se rodeó de fincas, pero ahora está rodeada de la gran avenida de Lehendakari Aguirre, y luego también iremos entre calles y visitando también otros pequeños espacios, como la Plaza de Ibarrecolanda, que a pesar de ser espacios más recientes, también tienen su vegetación y tienen su historia, porque también hablaremos de esos pequeños espacios multifuncionales que tenemos en las ciudades, que también tienen su vegetación, tienen su importancia, pero vamos a analizar un poco a nivel de biodiversidad, ¿qué podremos disfrutarlo? Sí, pero ¿se puede hacer algo para mejorar esa diversidad? Entender qué especies están plantadas hay, qué problemas hay también con las podas y con las talas. Muchas veces en Ecologistas en Marcha nos llegan personas, oye, me quejo de que están podando muchísimo los árboles. ¿Pero por qué se podan tanto los árboles? ¿Se podría haber hecho de otra forma? ¿Podemos paliar eso? Pues explicaremos medidas para que esas cosas no se hagan tanto. No sé. Hoy hablaba con un compañero de Santander sobre la biodiversidad de parques urbanos y me dice, se poda mucho y se poda en gran cantidad. Los árboles también sufren, también son seres vivos. Entonces explicaremos medidas para potenciar la biodiversidad así. Algo muy interesante, dirigida a, bueno, pues a todo tipo de público y personas. Y Eduardo, en otras experiencias, en otros itinerarios, ¿qué va? ¿Gente joven? ¿Se interesa gente joven? ¿Gente un poquito más...? Bueno, no tan... Bueno, tú y yo somos jóvenes, voy a decir, de mi edad, bueno, yo soy más mayor que tú, pero también hacemos ese llamamiento a la gente quizá más jovencita que desconoce también, aparte de la historia, el tema, bueno, pues del entorno natural que vivimos, aún estando en ciudades, pero ¿qué tipo de personas acuden a estos itinerarios? A todo tipo de gente, personas desde vecinos del barrio, vecinas, interesados, oye, soy vecino del barrio y quiero conocer un poco más la historia. A veces vienen padres también con niños, también gente más joven. Cuando hemos hecho rutas con la universidad, han venido grupos de estudiantes también para, bueno, les ha gustado. O sea, nos hemos quedado con la sensación de que a la gente le gusta que le cuenten la historia, porque muchas veces pues vivimos en los lugares, esto me gusta, esto me disgusta, pero vamos a conocer un poco más en profundidad y no conocemos. Entonces nos documentamos bien, aprendemos de la vegetación y disfrutamos del paseo. Yo creo que a la gente este sábado, que además va a hacer buen tiempo. Cierto es, lo habéis contratado, en Ecologistas Marchan, contratan también en el tiempo. También. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en primavera, pues nos gusta que haga bueno. Yo no voy a decir que en noviembre haga sol, porque entonces estaríamos hablando de mucho cambio climático, no. Pero en primavera que haga un poquito de buen tiempo es importante. Eso es. Y el recorrido, comenzáis a las 10:30, salida del metro Sarrico. Ahí me imagino que iréis primero al Parque Sarrico, donde antes ¿o no? No, primero damos una vuelta por la Plaza de Ibarrecolanda. Ajá. La Plaza de Ibarrecolanda es un espacio que se recuperó en 2008, entonces ahí vamos
vamos a ver cómo se ha recuperado esa plaza, porque vamos a ver, cuando se recupera un espacio en Bilbao, muchas veces ese espacio tiene unas características de los diseñadores. A nosotros nos gusta recorrerlo, vamos a ver un jardín de plantas aromáticas que hay música para los paseantes. Cierto. O sea, los bancos. Entonces, nos gusta disfrutar. Vamos a ver qué especies han plantado y qué cosas podríamos pensar que se podrían mejorar ahí, que hubiéramos hecho nosotros. Luego volvemos hacia Sarrico y por la Endacari Aguirre vemos el arbolado que está colocado en torno a la avenida principal. Olmos, frenos, vemos cómo se podan, cómo se talan, ahí hablaremos un poco de la situación y luego ya nos metemos en el Parque Sarrico y ahí explicaremos la historia y los diferentes ambientes del parque. Está muy bien. Que había un palacio, como estabas contando, ¿no? Pero bueno, se destruyó, se quemó en la Guerra Civil, ¿no? Al igual que tenemos en Baracaldo de la finca Munoa, en la finca Sarrico también había una persona que era el conde de Zubiría, que era una persona que a principios del siglo XX pues, hizo un dinero y se hizo su casa ahí para él y para su familia y lo rodeó de un gran parque botánico con pues, una finca de 60.000 metros cuadrados. Hoy día la finca está dividida en parte para la Universidad del País Vasco, que tiene una sede allí, de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces recorremos la finca, vemos los vestigios que quedan de aquella época también y contamos la historia disfrutamos de las plantas y de los árboles que tenemos allí. Porque no sé si pasa en nuestro entorno el tema del respeto a nuestra biodiversidad, o hay veces que se plantan otro tipo de árboles o de plantas que no son autóctonas, con el peligro que ello conlleva. Claro. Nosotros vamos a ver cómo muchas veces, mira, en el propio Parque Sarrico vamos a enseñar a la gente pues, diferentes especies plantadas, ¿no? Entonces, hay falsas acacias, hay eucaliptos, y también hay robles, hay especies autóctonas y exóticas. Entonces, vamos a verlo cuando salgamos fuera del Parque de Sarrico, lo bordearemos y descubriremos una zona donde esas falsas acacias han hecho su función de especie invasora y han colonizado un solar que tenemos al lado. Entonces, ahí explicaremos cómo ese solar está siendo colonizado por más especies exóticas invasoras y ahí hablaremos de unos problemas que tenemos hoy en día, que es la jardinería con plantas exóticas, que es plantas como el plumero de la pampa, plantas como la buzley, entonces plantas que en un sentido ornamentales, en un parque quedan bien, pero muchas veces las plantas no entienden fronteras, escapan de ese parque y se van naturalizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que antes o después conseguirán colonizar nuevas zonas y es curioso porque también iremos el sábado, después de ver este sitio, iremos hacia la zona del canal de Deusto y desde arriba lo veremos, el paseo, y ahí veremos cómo se ha naturalizado ya unos cuantos plumeros de la pampa en una zona que ha plantado recientemente el Ayuntamiento de Bilbao. Ahí veremos, explicaremos cómo es posible que una planta se va colonizando, si no se las controlan, pues van a conseguir llegar a más sitios así, y eso afecta a la biodiversidad también. Eduardo, un recorrido que vais a realizar a pie, finalizará sobre la 1:30 en la Plaza San Pedro, con diferentes paradas, con toda la tranquilidad y con todas las explicaciones, ¿no? Eso es. Nosotros consideramos que lo ideal para conocer un barrio bien a nivel de zonas verdes no es visitar solo los árboles más grandes, sino visitar esas otras pequeñas zonas, el arbolado de calle, los árboles que nos quedan de otras épocas también. Hay una gran secuoya, el antiguo colegio de Baigane que se tiró, ahora es una residencia, y ahí queda una gran secuoya. El Parque Vidarte, que tiene los árboles más viejos de Bilbao, unos falsos plátanos de 30 metros de altura, y ahí quedan, y muchas veces pasas por ahí debajo y no te das cuenta de qué sombra más buena, pero qué historia tienen esos árboles. Ahí forman parte de la gran finca de Vidarte. Y luego ya iremos hasta la Plaza de San Pedro, que precisamente esta semana pasada se ha inaugurado su reforma, y ahí veremos como también han repetido la experiencia de jardín de plantas aromáticas, y ahí veremos qué plantas han plantado y qué árboles, y luego las consecuencias, por cierto, de plantar pocos árboles en las ciudades también. Que estamos viendo cómo esto se está produciendo, se están haciendo muchas reformas, se están poniendo nuestras calles, nuestras plazas bonitas, pero falta ese arbolado, falta esa naturaleza, ¿no? Se está apostando más, y está muy bien, por los parques infantiles por bancos y demás, pero falta esos árboles, ¿no? Eso era más quizá de años anteriores, y ahora ¿por qué no se apuesta tanto por esa flora y fauna? Fauna no, fauna ya bastante tenemos a dos patas, pero por la flora, ¿por qué no se apuesta más por ello, Eduardo? Pues yo creo que son diferentes épocas, o sea, ahora a día de hoy sería imposible concebir un parque en el siglo XX como se concebía al principio el Parque de Sarrico, por ejemplo, con esa diversidad de especies. Ahora se plantan otras especies, suele gustar especies de porte más modesto, especies que no den mucho trabajo,
trabajo, que no se vayan a ¿El tema del mantenimiento es importante, de lo económico? También. Entonces ahí, claro, ahí hay que ver, nunca conoces exactamente cómo se han diseñado los proyectos. O sea, a nosotros nos gustaría saber cómo se diseñan exactamente los proyectos. Lo que sí nos damos cuenta es que echamos de menos el arbolado. O sea, entonces la Plaza San Pedro, una de las cosas que comentaremos, fijaros que amplia superficie de cemento, que viene bien para hacer conciertos, fiestas, que son cosas necesarias para la ciudad y para pasear para los peatones, pero echamos de menos grandes árboles. También han cortado, y eso ya comentaremos también, la Plaza San Pedro, parte de arbolado grande que había antes y no se conserva nada. No se puede haber conservado parte de ese arbolado, de esos plátanos que daban ya una sombra a media parte de la plaza, para haberlo mantenido, haber conservado algo de la esencia de antes, que también se mantiene, también está bien, ¿eh? O sea, nosotros en este sábado explicaremos y con detalles históricos y cosas que se hacen bien y cosas que entendemos que se pueden mejorar también. Y disfrutaremos también de una cosa importante, de esos rincones silenciosos, que para nosotros también los parques también es un rincón de silencio, de acercarnos un poco a la naturaleza. Entonces hay pequeños rincones en Deusto, hacia Arangoiti, que visitaremos también, pequeñas plazas que están muy cerca del centro urbano y que están muy bien para descansar y disfrutar del silencio, que es una cosa muy valorada también. Oye, Eduardo, ¿y para cuándo el salto a Baracaldo? Bueno, pues yo creo Digo por lo que me tocó porque yo soy de Baracaldo, sí, es decir, yo ahora estaba pensando, yo un recorrido por el Jardín Botánico, por por diferentes zonas de Baracaldo, que las tenemos muy bonitas, pero quizá, bueno, decimos, oye, pues aquí habría que haber plantado esto, lo otro, lo de más allá. ¿Tenéis pensado ir a otros municipios? Yo creo que sí. Bueno, en Basauri hemos hecho ya varios recorridos y además nos gusta ver que a la gente viene a los recorridos y se lo pasa bien y disfruta, porque además eres de un pueblo y te cuentan historias de ese pueblo, entonces de esa vegetación, de esa naturaleza que la tenemos al lado y no la valoramos. Entonces yo ahora venía aquí a la sede, a Luchana, y estaba analizando un poco la vegetación. Digo, joder, pues también tiene su riqueza todos los barrios de Baracaldo. Luchana mismo, lo ideal sería hacer un recorrido por la finca Munoa, ahora que la tenemos abierta, recorrer un poco y luego contrastar lo que hay dentro del parque con lo que vemos, lo que se ha plantado en la calle y darnos cuenta y luego con lo que hay en los parques. O sea, hacer un contraste de vegetación y eso es una cosa que estamos estudiando también. Vale, o sea, que te tomo la palabra, ¿eh? Muy bien. Vale. Mientras tanto, este sábado, ecologistas que marchan, ese recorrido por Ibarracolanda, Deusto, tienen la oportunidad de inscribirse hasta el día 10, hasta el viernes. Eso es. ¿Dónde tienen que hacerlo, Eduardo? Si nos escribís a vizcaya@ecologistasmarchan.org, nos mandáis un email y ponéis inscripción 11 de junio, sabemos así que sois vosotros y eso es. La idea es disfrutar del buen tiempo, disfrutar del paseo y disfrutar siempre de la naturaleza de nuestro entorno, pero cuanto más conozcamos de ella, más podremos valorarla. Oye, pues me lo apunto, Ibarracolanda, Deusto, en este caso este sábado, hasta el viernes en vizcaya@ecologistasmarchan.org y la promesa de Eduardo y de su grupo de Ecologistas Marchan, yo les he metido ya en canción, para que, espero que dentro de poquito, hacer ese recorrido por Baracaldo, que vamos, que aquí hay también mucha historia que contar. Eduardo, enhorabuena a Sorionak por estas iniciativas, por estos itinerarios, y gracias por contárnoslo aquí en Tele7. Nada, a vosotros. Un placer, eskerrik asko. Nos tenemos que marchar, mañana volveremos con más temas y con más propuestas, como siempre aquí en Tele7. Pasen buena tarde de miércoles y nos vemos mañana vía arte. Besito, agur.